Bienvenidos mis hermanos, gloria sea a nuestro Dios en esta hora que nos concede el privilegio de abrir su palabra para estudiarla, para que seamos transformados, para que seamos habilitados a la vida eterna. Hoy tenemos un programa muy interesante, así que te invito a que oremos juntos para pedir la unción del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí en esta hora. Querido Consolador, gloria a tu nombre, Señor. Nuevamente te rogamos que tomes el control en esta hora, que tomes el control de este siervo y de nuestros amigos y amigas que nos visitan para estudiar las Sagradas Escrituras a través de este canal. Glorifícate, Señor. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Glorifica tu nombre también en nuestras vidas. Por favor, perdona nuestros pecados. En tu nombre rogamos con humildad estas bendiciones. Amén. Bien, mis hermanos, estudiemos hoy ese tema interesantísimo para la cristiandad. Tiene que ver con la iglesia de Dios para este tiempo. A lo largo de la historia, después que Cristo ascendió al cielo, el Señor siempre ha tenido una iglesia aquí en la tierra. Se han creado muchas denominaciones que se desprendieron después que Constantino el Grande creó su propia iglesia allá en Roma, en el siglo IV. De allí se empiezan a desprender una serie de situaciones que traen como consecuencia pues el nacimiento de muchas denominaciones cristianas que dicen que son la iglesia verdadera de Dios para este tiempo. Pero también es digno de mencionar que ya en el primer siglo, después de la ascensión de Cristo, en esa segunda mitad del primer siglo, empezaron a surgir ciertos movimientos doctrinarios dentro de la iglesia que fundó Cristo mismo, que dirigieron los apóstoles. Sí, surgieron una serie de corrientes doctrinarias que se apartaban de la doctrina original. Y esas corrientes doctrinarias las conocemos como doctrinas gnósticas. Y el apóstol Pablo y el apóstol Juan y Judas también llegó a hablar con respecto a ese tema. Y los llamaba maestros perversos, que estaban enseñando doctrinas alternas en la iglesia de Dios. Ellos no fueron a hablar de sus doctrinas fuera, sino dentro de la iglesia que Cristo había fundado. Bueno, vamos a hablar acerca de ese tema. Vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras con respecto al origen de la iglesia de Cristo. ¿Quién fundó la iglesia de Cristo? Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 4, los versículos 18 en adelante. Allí vamos a encontrar la respuesta a esta interrogante. ¿Quién fundó la iglesia de Cristo? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre,
que remendaban sus redes, y también los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extinguió y se difundió, mejor dicho, su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos entonces cómo comienza la iglesia de Cristo. Ya Jesús se había convertido en un adulto. Ya había ido al Jordán para entrevistarse con su primo Juan el Bautista. Y Juan lo había bautizado. Ya la deidad había declarado en ese bautismo que Jesús era el ungido. Ungido significa que Jesús era el Mesías en hebreo y en griego el Cristo. Entonces el Espíritu Santo había volado sobre él y del cielo se desprendió una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En ese momento del bautismo de Jesucristo, la deidad estaba completa, estaba presente, estaba el Hijo, estaba el Espíritu y estaba la voz del Padre también hablando allí. De manera que Jesucristo fue confirmado en ese momento. Y a partir de ese instante, entonces comienza su ministerio terrenal. Antes de ese evento de su bautismo, Jesús no había comenzado su ministerio terrenal. Solamente a partir de ese momento, Jesús se aboca entonces a lo que acabamos de decir, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo lugar, por toda Siria. Y le trajeron a todas las personas que tenían dolencias y enfermedades, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos sanaba. Así comenzó Cristo su obra. Cristo es el fundador de su iglesia. Cristo también es el fundador de su religión, la religión cristiana. Cristiano significa que se desprende de Cristo. Sí. Entonces Cristo fundó su iglesia y llamó a otros hombres para que le acompañaran en ese ministerio salvífico en función de la salvación de la raza humana. Bueno, y ahí tenemos la historia de que primero invitó a estos dos hermanos, Pedro y Andrés, para que se unieran a él. Eso no quiere decir que ya desde ese momento Cristo estaba diciendo: Pedro, tú eres el primero de todos. No, porque allí estaba Pedro y Andrés y él llamó, fue a los dos, juntos los llamó. Luego, andando por la ribera de ese lago en Galilea, llamó también a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Como dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, los hijos del trueno. Sí, propiamente dicho, pues recordamos que en otro estudio habíamos dicho que Pedro también era como los hijos del trueno, tenía el mismo carácter volado, el mismo carácter iracundo. Así era Pedro. Y Juan y Jacobo también. Muy bien, entonces Cristo llama a hombres para que lo acompañen en este ministerio de la predicación del evangelio. Y cuando empieza a viajar por todos los lugares, las personas acudían a él para recibir no solamente la palabra de salvación, sino también
cura para sus dolencias, sanidad a sus dolencias. Y también allí se especifica que Jesús desarrolló un ministerio en contra de los demonios. Por supuesto, la guerra era entre Jesús y Satanás y sus demonios. Esa es la guerra propiamente dicha. Nosotros en esta tierra no somos espectadores, estamos involucrados en esa guerra. Nosotros somos afectados en esa guerra. Y el Señor Jesús, así como invitó a Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan a que se unieran a Él en esta guerra, también nos llama a nosotros que nos unamos con Él para librar esta guerra en contra de nuestro enemigo ahora mutuo, a fin de que Cristo venga por segunda vez para instaurar su reino. Y nosotros estamos invitados a formar parte de ese reino, mi amado y amada. Bueno, entonces ya sabemos que Cristo fue el fundador de su iglesia. Él mismo hizo la labor. Él no mandó a otro y se regresó al cielo. No, Él se quedó aquí en la tierra y durante 3 años y medio desarrolló su ministerio y fundó su iglesia. Y formó a 12 hombres que lo acompañarían en esa labor ministerial. Y los llamó primeramente discípulos. Más tarde, cuando Él va a ascender a los cielos, entonces los unge o los ordena como apóstoles. Discípulo significa uno que aprende, mi hermano. Sí, y apóstol significa uno que es enviado. Entonces los discípulos primero aprendieron. Estos hombres primero aprendieron en la escuela de Cristo. 3 años y medio en la escuela de Cristo aprendiendo los rudimentos de la fe. Esos rudimentos se llaman doctrinas. Esas doctrinas establecidas por Cristo mismo, que luego vinieron los gnósticos y quisieron cambiarlo, y eso perdura hasta nuestros días. Doctrinas gnósticas dentro del cristianismo. Por eso es importante saber dónde está la iglesia de Cristo verdaderamente. Porque las iglesias, las denominaciones cristianas están contaminadas con el paganismo y también están contaminadas por el movimiento gnóstico que se originó allí en ese primer siglo. Aunque ya los judíos estaban contaminados con el gnosticismo que provenía desde el tiempo en que el imperio griego gobernó al mundo. Los judíos fueron helenizados, así que ellos tomaron de las creencias y filosofías griegas y las fusionaron con su religión. Cuando Cristo vino ya el gnosticismo estaba allí. Y entonces, al fundar su iglesia y ascender al cielo, el gnosticismo trató de involucrarse o de escurrirse en la iglesia cristiana y lo logró hasta nuestros días y contaminó la doctrina que Cristo había dejado. Muy bien, entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia de Cristo? Cristo fundó su iglesia. Ahora vamos a ver quién es el fundamento, sobre qué o sobre quién está sostenida la iglesia de Cristo. Vamos a buscar allí en Efesios 2:20, a ver qué nos dice San Pablo cuando él escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios 2:20 nos dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sobre quién está fundamentada la iglesia que fundó Cristo? Sobre los apóstoles, ¿verdad? Sobre las enseñanzas de los apóstoles que habían sido instruidos, educados en todo, tanto en los rudimentos de la fe como en otras áreas de la vida, fueron educados los apóstoles. Cuando decimos en otras áreas de la vida, recordamos que los galileos eran considerados en tiempo de Jesús como los más ignorantes, como las personas más ordinarias de todo el reino de Judá. Así eran considerados los galileos. Por eso es que dice Felipe, y de Galilea puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Ese era el concepto que tenía toda la nación judía respecto a los nacidos en Galilea. Bueno, entonces Jesús enseñó a los discípulos a cómo
a cómo esos modales exquisitos, porque Cristo era exquisito. Cristo era perfecto en todo, en sus modales, en sus gestos, en su forma de caminar, en su forma de vestir. Recordemos que Jesús, sus vestiduras, sobre ellas fueron echadas suertes para no romperlas, porque era de un tejido muy delicado, un tejido muy fino, ¿verdad? El tejido de los vestidos de Jesús, de su manto. Bueno, entonces los discípulos fueron educados en todo para poderse relacionar con personas académicas, con personas de poca instrucción, con personas que estuviesen en determinado estatus social. Los discípulos fueron educados en todo, mi hermano. Y por eso es que nosotros, los que llevamos la palabra del Señor como sus embajadores, porque los discípulos iban a ser sus embajadores. Nosotros, al igual que los discípulos, tenemos que ser educados en todo, en la forma de hablar, en la forma de transmitir el mensaje, en la forma de vestir, en la forma de caminar, en la forma de comer, en la forma de mirar, de escuchar, en la forma de ser cortés, amable. Cristo educó a sus discípulos en todas esas áreas, además de enseñarle cómo era, cómo debe ser su doctrina. Así fue. Y nosotros también. Por eso me llama mucho la atención que si Cristo educó a sus discípulos en todas esas cosas, ¿cómo es que hay predicadores que parece que tuvieran un momento poseídos de un demonio? Parecido a las películas de Hollywood, cuando aparece un actor o un personaje que en la trama aparece que está endemoniado. Si ustedes lo han podido apreciar, ¿verdad? Con unos sonidos guturales allí, con una forma de hablar gutural de ultratumba, como que sí, bueno, emulando cómo sería la voz de un demonio. Bueno, así mismo hay predicadores que parece que más bien estuviesen poseídos de un demonio y no del el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pareciera que en ese momento está tomado por un ser que no es el Espíritu Santo. Y tiene sus movimientos y también se expresan como que si estuviesen... como que si tuviesen una enfermedad epiléptica. Así no es el Espíritu Santo, mi hermano. Así no habla el Espíritu Santo. Así no gestúa la persona que está imbuida por el Espíritu Santo. Es todo lo contrario. Bueno, entonces, regresando acá al versículo 2:20 de Efesios. Así que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Nota, ¿en qué etapa están los profetas? Los apóstoles en el Nuevo Testamento. De manera que la iglesia de Cristo tiene que saber qué fue lo que escribieron los apóstoles. Tiene que conocer el Nuevo Testamento. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tiene que conocer todo lo que escribieron los apóstoles a lo que se refiere de todas las doctrinas de Cristo. No agarrar un texto y de hacer de ese texto una doctrina. O agarrarse de un texto para confirmar un error. No. Una doctrina tiene más de un texto para ser confirmada. Y eso por eso el Señor aquí dice Pablo, edificado sobre el fundamento de la doctrina apostólica, o sea, del Nuevo Testamento y de los profetas. ¿Dónde escribieron los profetas? En el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia de Cristo tiene que tener doctrinas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. O mejor dicho, una doctrina del Nuevo Testamento tiene que estar confirmada por los profetas del Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento también confirmada en el Nuevo Testamento. Para que sea una doctrina
verdadera. El canon sagrado no se puede dividir. No se puede decir, bueno, porque es que como ahora somos cristianos, ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Ahora solamente leemos el Nuevo Testamento. Pero es que también sucede que aún leyendo, aún diciendo eso, que solamente tenemos que estudiar o leer el Nuevo Testamento, resulta que entonces no lo estudiamos, sino algunos dirán, yo solamente estudio el libro de Santiago. Y otros dicen, no, yo estudio solamente el libro de los epístolas de San Pablo. Y otros dicen, no, para nosotros son solamente los 4 evangelios. Los otros libros no son importantes. Pregunto, mi hermano, ¿está sucediendo eso en la actualidad? Sí. Por eso es que San Pablo nos dice que tenemos que estar fundamentados tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre las enseñanzas apostólicas como sobre las enseñanzas proféticas del Antiguo Testamento. Bueno, y sigue diciendo el texto, siguiendo a la principal piedra del ángulo, el cual es Jesucristo mismo. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siguiendo a Jesucristo mismo como la principal piedra del ángulo, ¿verdad? A Jesucristo mismo. Entonces no es que los apóstoles y los profetas están fundamentados sobre Pedro, no, o sobre ningún otro profeta que puedan tener las denominaciones cristianas, porque ya es sabido que todas las denominaciones cristianas se han erigido un profeta, que según la denominación, ese profeta origina a esa denominación y origina las doctrinas de esa denominación. Eso sucede en nuestros días. Y se ha llegado hasta expresar que Cristo no es el fundamento, que Cristo no es la piedra. Y todas las denominaciones se han contaminado con eso, con esas expresiones o expuestas que provienen no solamente, que provienen desde la antigüedad, mi hermano, porque propiamente dicho es así, proviene desde la antigüedad, ¿verdad? Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, los profetas, los apóstoles, Cristo como la principal piedra, y nosotros también formamos parte de ese edificio para ser morada del Espíritu Santo. Ahora vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a confirmar eso que estamos diciendo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 15. Mira cómo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, San Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que no nos pongamos a decir, no, yo estoy fundamentado sobre Pedro, porque él lo menciona. ¿Alguno ha sido aquí ese fundamento de la iglesia? Para que vosotros digáis que
que tú eres seguidor de Cefas, o de Apolos, o de Pablo, porque tú fuiste bautizado por Cefas, entonces tu maestro es Cefas, o tu maestro es Apolo, porque Apolo te bautizó. Y los que yo bauticé entonces no quieren atender al resto del cuerpo apostólico porque me siguen es a mí, porque yo fui quien los bauticé. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que Cristo no está dividido. Cristo es el centro de la doctrina. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es la piedra. Y aunque tú hayas sido bautizado por X o por tal, tu maestro principal es Cristo. Tu guía es Cristo. Tu salvador es Cristo. Tu redentor es Cristo. Tu santificador es Cristo. Tu justificador es Cristo. Y finalmente tu salvador es Cristo. No ningún hombre. Eso es pecado. Decir que seguimos a un hombre o poner nuestra fe en un hombre. No. Sobre Cristo, mi hermano. Vamos a ver también lo que nos dice el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo del 1 al 6. Fíjate cómo dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y bautizados en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Interesante. Y la roca era Cristo. De manera que la respuesta está sumamente clara. ¿Quién es el fundamento de la iglesia que fundó Cristo? Cristo mismo es el fundamento. Él es la roca. Ahora, vamos a ver en el libro de Efesios. Te invito a regresar al libro de Efesios. Allí en el capítulo 4, versículos del 11 al 12, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia de Cristo? O sea, ya murieron los apóstoles, ya sabemos la historia del trabajo de los apóstoles. En tiempo de los apóstoles también se organizó un cuerpo de diaconado que tenía una función específica, además de predicar el evangelio. Tenía la función de velar por los intereses espirituales de la congregación y de confirmar la labor de los apóstoles. Eso ya lo sabemos. Pero después que los apóstoles fueron desapareciendo progresivamente, o antes que eso sucediese, se necesitó terminar de organizar un cuerpo ministerial dentro de la iglesia. Y eso se llama el ministerio evangélico. Evangélico, ¿por qué? Porque Cristo es el fundador de la iglesia cristiana evangélica. Evangelios son buenas de gran gozo. Eso es lo que significa evangelio, las buenas de gran gozo, las buenas noticias. No es que ahora yo me llamo, mi denominación se llama evangélica, entonces me voy a adjudicar las implicaciones de ello. No, el Señor no está fundando una denominación evangélica, le está fundando una denominación, una religión cristiana, con su evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La encarnación el plan de la redención, el plan de la salvación, también se puede decir,
el nacimiento de Cristo, su encarnación, su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección, su ascensión, su ministerio sumo sacerdotal y sumo sacerdotal en el santuario celestial, su próximo regreso, ¿verdad? Todo eso es el Evangelio, son nuevas de gran gozo, la salvación del hombre, la extirpación del pecado de sobre la faz de la tierra y su originador. Todo eso son buenas de gran gozo, ese es el Evangelio. Entonces, Cristo o los apóstoles Cristo dejó a los apóstoles, su iglesia dirigida por los apóstoles. Ahora los apóstoles van a complementar esa organización porque se requiere para poder no solamente dirigir, sino para servir a la congregación o servir a las personas que se están uniendo a esta iglesia de Cristo. Muy bien, vamos a ver 4, 11 y 12. Fíjate cómo dice. Y él mismo, fíjate, y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a los efesios que Cristo mismo está organizando a su iglesia, ¿verdad? Los apóstoles fueron autorizados también por Cristo con esta finalidad. Pero Pablo acredita esta autoridad no a sí mismos, no a los apóstoles, sino que acredita esta autoridad de trabajar en función de la organización y del servicio para la iglesia o para los creyentes, se lo acredita a Cristo mismo. Y vamos a leer nuevamente. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Allí no se menciona ningún sacerdote, no. Allí no se menciona sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, el tiempo sacerdotal, arónico o levita, ya había fenecido. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese orden sacerdotal terminó. Porque ahora el sacerdote era él, a la orden de Melquisedec. Entonces, según el orden de Melquisedec, mejor dicho. Entonces, el ministerio sacerdotal terminó. Recordamos que cuando Jesús dijo consumado es, el velo del santuario terrenal se rasgó de arriba a abajo y quedó a la vista de todo el mundo lo que estaba detrás de las cortinas del santuario terrenal. Y en ese momento que el sacerdote estaba a punto de quitar la vida al cordero, el cuchillo saltó de las manos o se soltó de las manos o el sacerdote soltó el cuchillo con aquel movimiento telúrico que sucedió cuando Jesús dijo consumado es, que la tierra tembló. El cordero también se escapó del lugar y el velo del templo se rasgó. Allí, al rasgarse ese velo del templo, determina que la obra sacerdotal humana terminó, mi hermano. Eso es lo que significa. Entonces, Cristo no establece otro sistema sacerdotal como se conoce hoy en día para su iglesia. No. Él constituyó a unos apóstoles y fue lo que él dejó inicialmente, a los apóstoles. A los profetas de la antigüedad lo constituyó Cristo mismo, lo constituyó el Verbo antes de encarnar, ¿verdad?
a otros evangelistas. Allí tenemos a Felipe el evangelista. Era diácono y evangelista a la vez. Esteban era diácono y evangelista a la vez. A otros pastores, ¿cierto? Pastores eran aquellas personas que quedaban asignados, aquellos hombres que quedaban asignados a una congregación para velar por el crecimiento espiritual de esa pequeña o grande congregación. Y maestros. En ninguna parte se menciona aquí sacerdotes. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? Vamos a buscar eso allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. El capítulo 6, el versículo 1 y 2 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, primeramente, ¿cómo se debe gobernar la iglesia? ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? Fíjate que el texto 12 nos dice: no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra para servir a las mesas. Entonces, ¿cuál es la forma de gobernar a la congregación? ¿Con un látigo? ¿Con un palo? ¿No? No. ¿Con expresiones ofensivas? No. Dice, a través del servicio. Un pastor es para servir. No es para que las ovejas le sirvan a él. El pastor es para servir. El evangelista para servir. Los maestros para servir. Los profetas para servir. Servir a la congregación. ¿Y en qué lo va a servir? En todas las cosas, ¿verdad? Porque recordamos que ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Tiene que llevarla a pastar, y no en cualquier pasto. Él tiene que salir y recorrer a ver dónde está el mejor pasto para que sus ovejas coman bien. Tiene que llevarlas a los lugares donde hay aguas dulces para que sus ovejas estén bien refrescadas con el agua. Tiene que cuidar a sus ovejas de los lobos o de cualquier animal, de cualquier fiera. Tiene que quitarle la lana a sus ovejas para que sus ovejas no se pongan feas por cargar aquel poco de lana que se les va acumulando. Tiene que velar por la salud física de esa oveja, ¿verdad? Esa es la labor del pastor. Y si aplicamos eso a nuestros días, también tienen que saber si la salud psicológica de cada miembro de la iglesia está bien, si la salud física de su miembro está bien. No solamente estar preocupado por venir un día y darle un responso allí para, entre comillas, confirmar a la oveja en su congregación, sino enseñar verdaderamente a la oveja la palabra de Dios. Sí, no es para entretener a la congregación,
No es para divertir a la congregación. No es para contratar un conjunto musical para mantener a su congregación divertida y bailando. No, no. No es para montar un espectáculo donde va a bajar el espíritu que quién sabe, que la Biblia nos dice que el espíritu que baja allí no es el de Cristo. Entonces caen epilépticamente en el suelo y se forma un espectáculo allí porque hemos recibido al Espíritu Santo. Esa no es la labor del maestro, ni del pastor, ni del evangelista. Esa no es su labor. Enseñar la palabra como es. El culto es para enseñar la palabra. El culto es para confirmar al creyente, no para divertirlo, no para que se mantenga en el engaño. No. Así que en la iglesia del Señor, toda persona que tiene una responsabilidad es para servir, no para adueñarse de la congregación, sino para servir a la congregación. Y servir a la congregación no significa que vas a dejar que la congregación haga lo que quiera como quiera. No, servir a la congregación también es que la congregación se mantenga dentro de los lineamientos establecidos por Cristo, dentro de la doctrina que dejó Cristo, dentro de las doctrinas que fueron confirmadas por los apóstoles. Esa es la labor del que tiene una responsabilidad pastoral en la iglesia, ¿verdad? Y cuando te digo responsabilidad pastoral, no son solamente aquellos que se han erigido como pastores o que tengan alguna credencial pastoral o teológica. No, un diácono es un pastor. Un evangelista es un pastor. Un maestro de Biblia es un pastor. Porque está pastoreando, pues. Está transmitiendo un conocimiento salvífico. Está preocupado por la salvación de quien está transmitiendo esa información bíblica. Y se preocupa por esa persona en todos los sentidos. Está pastoreando. Ahora, si no se hace esa labor alterna de estar preocupado por esa persona a la cual estamos transmitiendo la información bíblica, entonces no estamos pastoreando. Ni siquiera estaría pastoreando los que propiamente dicho ostentan ese cargo. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a buscar en el libro de San Mateo capítulo 4, 23. San Mateo capítulo 4, el versículo 23, nos dice lo siguiente, fíjate. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad. Allí están mencionados los tres aspectos que la iglesia debe guardar en función de la salvación del prójimo. Primero, Jesús enseñaba. Segundo, predicaba. Tercero, sanaba. Son tres aspectos que la iglesia de Cristo desarrolla en función de la salvación del prójimo. Enseñando. ¿Qué vamos a enseñar? Los rudimentos de la fe. ¿Qué vamos a predicar? Los rudimentos de la fe. ¿Cómo vamos a sanar? De acuerdo a las estipulaciones que el Señor ha dado. Sanar no es armar un espectáculo allí que yo te digo ¿qué cosa? Que yo te digo que te levantes y no, ya eso quedó en el pasado. Eso quedó en el pasado, era necesario en aquel tiempo. Para nuestro tiempo el Señor tiene una propuesta para su iglesia para que se conserve en salud. Y eso se denomina la reforma pro salud. A través de la reforma pro salud, la iglesia del Señor mantiene
propiamente dicho, pues su salud se mantiene en óptimas condiciones físicas a través de la reforma ProSalud. ¿Qué implica la reforma ProSalud? ¿Cómo debemos alimentarnos? ¿Qué debemos utilizar? ¿Qué tipo de alimentos debemos usar para mantenernos saludables? La Biblia menciona eso, ¿cierto? ¿Cómo debe ser nuestra vestimenta para mantener la salud de nuestro cuerpo? Porque la vestimenta tiene que ver con nuestra salud. ¿Por qué es importante que la iglesia tenga este conocimiento? Porque en la predicación nos encontramos todo este sistema de cosas que atentan contra la vida del hombre, contra su salud física y espiritual. Predicamos a Cristo, enseñamos las doctrinas de Cristo, pero también nos preocupamos por la salud física y mental de las personas, sin necesidad de estar recurriendo a esas manifestaciones espiritualistas a las cuales determinada denominación ha estado acostumbrando a la humanidad desde hace ya más de un siglo, con manifestaciones espiritualistas, porque así es como el Señor dice que debemos curarnos, y entonces inventan un santo, que el santo opera, que el santo, mejor dicho, hace actividades de cirugías, etcétera, 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 hermano. Creo que me estoy haciendo entender en ese sentido. Muy bien, entonces, mediante el servicio de hombres santificados, el Señor guía a su iglesia, instruye a su iglesia, ¿verdad? Porque el anterior texto nos decía que eligieran a hombres consagrados, dirigidos por el Espíritu Santo, que se viera en ellos un testimonio de santidad. Bueno, a esos vamos a elegir para que sirvan las mesas, para que sirvan a la congregación, para que protejan a la congregación, etc. Ahora, ¿qué características tiene la iglesia verdadera? Vamos a ver lo que nos dice San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13 nos da luz al respecto. San Juan capítulo 13, versículo 15. Mira cómo dice, mi hermano. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuáles son una de las características de Cristo? Que la iglesia sigue el ejemplo de Cristo, no el ejemplo o lo que dice cualquier hombre, cualquier originador de doctrinas, cualquier originador de denominaciones. No, sigue el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, Cristo obedeció la ley de los 10 mandamientos, yo también lo voy a obedecer. Cristo obedeció las leyes de la salud, yo también lo voy a obedecer. Cristo vivió, no le hizo malas caras a nadie, yo también voy a hacer lo mismo. Cristo cantaba en el taller de carpintería que era de José, y cuando algún trabajador estaba triste, sí, Cristo cantaba, y entonces alejaba las penas de las personas que trabajaban allí. Entonces yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Cristo oraba a determinadas horas, o hacía, se apartaba del resto del grupo para estar en comunión con el resto de la deidad. Yo también lo voy a hacer. O sea, seguir el ejemplo de Cristo. Eso es una de las características. No decir que, por ejemplo, Cristo obedecía a la ley de los 10 mandamientos, sí, pero eso ya Él lo abolió. Ya yo no lo voy a hacer, eso Cristo lo abolió. No, porque Cristo dijo, yo no vine a abrogar eso. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle cumplimiento. Yo vine a enseñar cómo es que se debe cumplir eso. Entonces yo voy a hacer como Él dice, no como me enseñan algunos pastores o sacerdotes a que haga. No, yo voy a hacer como Cristo dijo. Muy bien, ahora,
¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? La iglesia tiene una ley, como todo gobierno, como todo hogar. Entonces, la iglesia tiene normas para cumplir. Vamos a ver cuáles son esas normas. Vamos a buscarlo ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Mira cómo dice mi hermano y hermana. Entonces el dragón se fue lleno de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la norma establecida por Cristo, confirmada por los apóstoles, que debe ser la norma de la iglesia de Cristo? Entonces nos dice San Juan, los que guardan los mandamientos de Dios. Y el libro de Isaías capítulo 8 versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no predica conforme a la ley es porque están en tinieblas. Isaías 8:20, puedes buscar ahí en tu Biblia. Entonces, el Nuevo Testamento te dice que la iglesia de Cristo guarda sus mandamientos. Y el Antiguo Testamento te dice también que la norma de la iglesia de Cristo es la ley de los 10 mandamientos. El Antiguo y el Nuevo Testamento trabajando juntos. Y también el Señor le otorga a su iglesia el don profético, porque aquí dice que tienen el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Y el testimonio de Jesucristo es 19:10, fíjate cómo dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, la iglesia de Cristo, desde la antigüedad, atravesando por todos los 2000 años de la era cristiana hasta nuestros días, siempre se ha guiado por esto. La ley de los 10 mandamientos y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, que es el don profético. Entonces no es que en la Edad Media no había quien guardara la ley. No, es que en la Edad Media Baja no se guardaba ya la ley. Y llegamos al siglo XVI, bueno, ahí tampoco guardamos la ley. Siempre el Señor ha tenido quien guarde su ley, hermano. Siempre lo ha tenido. Y siempre ha habido dentro de la iglesia de Cristo la virtud o el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien guía al creyente, es quien guía a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Cuando dice el espíritu de profecía se está refiriendo al Espíritu Santo, porque el que profetiza es el Espíritu Santo. El que capacita al ser humano para poder entender las profecías es el Espíritu Santo. El que ilumina al creyente es el Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo ha permanecido, mejor dicho, a lo largo de la historia con la iglesia que fundó Cristo. Pero la iglesia que fundó Cristo guarda la ley de los 10 mandamientos. Si hay otra iglesia que dice que es de Cristo, pero dice que la ley no hay que guardarla, entonces no está siendo dirigida por el don profético, no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la verdad, mi hermano. Muy bien, entonces, mis queridos, ya tenemos un poquito más de luz con respecto a la iglesia de Cristo, quién la fundó, quién es quien la sostiene, sobre qué está sostenida. Sabemos que el servicio, que la iglesia, sus dirigentes están llamados es a servir a la iglesia
y no a apoderarse de ella, a convertirla en una hacienda particular. Ya eso lo hemos aprendido. Que debemos seguir es el ejemplo de Cristo y no de ningún hombre. Y que la iglesia de Cristo tiene como norma a la ley de los 10 mandamientos y es guiada por el don profético. Y el don profético lo encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está el don profético, como usted lo busque. Entonces, ese don lo tiene la iglesia de Cristo. El discernimiento profético, el discernimiento escatológico. Escatológico significa los últimos eventos de la historia de este mundo relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso es la escatología. Muy bien, mis amados. Espero que te haya gustado este programa, que te suscribas al canal, mi hermano y hermana, y que compartas estos temas con tus amigos y amigas y me dejes tu comentario. Bien, te mando un abrazo y también quiero orar contigo para que nos despidamos. Querido Consolador, gracias Señor te damos por este momento que compartiste, que nos has concedido compartir con nuestros amigos y amigas el estudio de la palabra. Gracias por iluminarnos, confírmanos en tu amor y concédenos tu unción, Señor, para ser iluminados, para ser dirigidos, para ser aptos para servir a nuestro prójimo, para servir también a nuestros hermanos de la iglesia. Pon gozo y paz en nuestros corazones en este servicio. Perdona, Señor Jesús, nuestros pecados, porque en tu bendito nombre agradecemos todas estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados y amadas, un abrazo.